Mire, quiero que vaya conmigo al libro de Santiago capítulo 1. Vamos a leer unos versos. Santiago 1. Verso 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, pero hágale así, sumo gozo, o sea, como lo máximo del gozo, ¿no? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diga conmigo paciencia, esa palabra la vamos a usar mucho hoy. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Me llama la atención que el apóstol Santiago no solo nos pide que tengamos gozo, sino que dice que tengamos por sumo gozo, o sea, el máximo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Ahora, cuando Santiago está diciendo esto, él ya da por sentado que vamos a tener pruebas. O sea, porque dice cuando os halléis, o sea, es seguro que las van a tener. Pero cuando las tengan, entonces ténganlo por sumo gozo. Ahora, fíjese que es tan específico Santiago que dice diversas pruebas. No dice tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas, sino en diversas. O sea, para que usted no se aburra del tipo de prueba, le está poniendo un abanico de diferentes, diversas pruebas. ¿Qué le parece? Mire cómo tiene cuidado el Señor de nosotros. Aquellos que son aburridos, que son medios hiperactivos, que no pueden estar en una sola cosa mucho rato y están buscando otra cosa que hacer. ¿Usted conoce a esa gente? Está sentada haciendo algo. Ay, no, ya me cansé de estar sentado. Ahora voy a hacer otra cosa en el jardín o me cambio hacer otra cosa en tal lado. Bueno, para que no nos aburramos, nos dan diversas pruebas, diversos colores, diversos matices, diversas formas, diversa manera como vienen. Nos tocan diferentes áreas de debilidad. ¿Cuántos saben que las pruebas vienen específicamente en aquellas áreas de debilidad o difíciles para nosotros? Mire, hay cosas que a alguien le están pasando y esa persona está pero angustiada y uno dice, ay, pero ¿por qué se pone así tan mal si eso es fácil? Sí, porque no es a usted que le están tocando lo que a usted le es difícil. O sea, las cosas que para mí pueden constituir una prueba, puede que para usted no lo sean o viceversa. Pero el Señor es tan específico y especialista en elegir la diversidad de pruebas que a usted le puede temporalmente provocar quizá un desgaste, una aflicción, una ansiedad, pero que el propósito de Dios en medio de esas diversas pruebas solo es provocar en nosotros carácter, provocar en nosotros madurez para llevarnos al cumplimiento de aquello que Él nos ofreció y Él nos prometió. Mire, a Dios le interesa el producto terminado. A Él no le importa si en medio de la prueba usted grita, usted patalea, usted llora, usted dice, ¡ouch! O usted dice, no aguanto, me voy de aquí. Mire, es como que Dios no va a escuchar, porque Él se ha propuesto a completar en usted o en mí, en nosotros, la obra que Él inició. Porque un día bajo la unción, un día cuando estaban cantando esa alabanza que nos penetró hasta lo profundo del corazón, levantamos las manos, algunos nos postramos y le dijimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántos alguna vez hicieron eso? Señor, todo lo que tú digas, lo que tú quieras, haz conmigo, hazme de nuevo. Y así bajo la unción, ¿verdad? Y cuando se nos bajó el gas, entonces se nos olvidó lo que le dijimos, pero el Señor sí lo tomó en serio. Y entonces Él nos expone a las diversas pruebas para que reaccionemos con sumo gozo, porque dice,
sabiendo que, o sea, todos nosotros necesitamos saber, y si usted no lo sabía, este día vamos a salir sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Yo creo que paciencia es una palabra compuesta. Esto lo digo yo, no lo dice el diccionario ni la enciclopedia. Para mí, paciencia es la ciencia de mantener la paz en medio de toda situación. Pero dice, más tenga la paciencia su obra completa. O sea que la paciencia también tiene un propósito y va a obrar algo en nosotros. Y Dios no quiere que la obra quede incompleta, sino que tenga su obra completa. ¿Para qué? Para que entonces nosotros seamos maduros, perfectos, cabales, que no nos falte absolutamente nada. ¿Sí? ¿Y para qué quiere Dios que seamos perfectos, cabales y que no nos falte absolutamente nada? La Escritura dice que en Cristo estamos completos, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La primera alabanza que cantamos esta mañana dice eso, ¿verdad? Teniéndote a ti, lo tengo todo. Y es fácil decirlo. Ay, Señor, teniéndote a ti, lo tengo todo. Cuando termina la reunión, me falta tal cosa, mañana tengo que pagar tal otra. ¿Sí o no? Naturalmente hablando, ¿verdad que sí? Pero el deseo de Dios es que seamos cabales, completos, maduros, perfectos, que no nos falte absolutamente nada. Y entonces, ¿cuál es el camino para eso? Dice Santiago, ¿cómo es que vamos a ser cabales y que no nos falte nada? Para que la paciencia nos haga completos. ¿Y cómo adquirimos la paciencia? Cuando seamos probados en la fe. Eso es lo que dice Santiago. Ahora, ¿por qué Santiago dice que si tenemos falta de sabiduría la pidamos a Dios? O sea, tal parece que está conectada la falta de sabiduría con la reacción que podemos tener ante las diversas pruebas. ¿Qué es sabiduría? Tener la mente de Cristo, pensar como Dios piensa. Esa es sabiduría. Y cuando tenemos la sabiduría de Dios y no la humana, no la inteligencia humana, sino la sabiduría de Dios, nuestras reacciones, nuestras actitudes y nuestras decisiones van a ser basadas en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios. Entonces, si a alguien le hace falta sabiduría, si alguien dice, ay, es que yo he sido muy torpe, la manera como he decidido, he cometido tantos errores, lo he hecho mal porque lo he hecho pensando con mi lógica humana. Bueno, pídale a Dios la sabiduría que solo de Él puede venir. Pídasela, porque entonces le viene otro proceso diferente para que le llegue la sabiduría. O sea, no sé si me está entendiendo. Cuando a alguien le falta la sabiduría, ay, Señor, dame sabiduría. No crea que es que va a venir una hada madrina con una varita y entonces le va a decir, ¡pling! Ya tenés sabiduría. No, le van a venir un montón de decisiones que usted tiene que tomar para que entonces, sabiendo que en Dios está la sabiduría, usted pueda buscar más al Señor, al Espíritu Santo, la palabra de Dios, y cuando acuerda, usted va a ser una persona llena de sabiduría, con la mente de Cristo, con la palabra de Dios en usted, ¿verdad? Bien, entonces Santiago nos anima hablándonos de que nos gocemos en medio de las diversas pruebas. Ahora, yo quiero enfocarme un poquito en la paciencia. Cuando usted lee Gálatas 5:22, le habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Pero después sigue diciendo otro montón de cosas. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, sabemos que el fruto del Espíritu es la naturaleza del Espíritu Santo que ya está dentro de nosotros. Pero para que se manifieste esa naturaleza del Espíritu Santo, que eso significa el carácter de Cristo en nosotros y significa madurez, necesitamos
que nos quebranten, que nos quiebren estructuras, moldes, lo que está en nuestro pensamiento y aún en las emociones de nuestra alma, que enturbian la manifestación del Espíritu. Cuando usted recibió al Espíritu Santo, usted recibió todo lo que el Espíritu Santo es. Es decir, que dentro de usted ya está todo el fruto. Ay, pero ¿por qué no se manifiesta el fruto? Porque cuando usted va al banco y ve que hay una fila interminable, ay, yo no voy a estar esperando, yo me voy, yo vuelvo cuando haya poca gente. Un poco impacientes. ¿Por qué cuando va conduciendo un auto no soporta que alguien le rebase y no aguanta al que va lento adelante? Bueno, ¿y este qué le pasa? Va vendiendo huevos, yo le voy a pasar. Y entonces usted, porque es impaciente. Y entonces va y le rebasa. Usted conoce esos conductores que nunca pueden tener a alguien adelante, les tienen que rebasar a todos, no sé cómo van a hacer. Pero rebasan y rebasan y rebasan, no pueden llevar a alguien adelante, son impacientes. Y hay muchas cosas que Dios quiere trabajar en nosotros y una de ellas es la paciencia, porque es un fruto del Espíritu. Y dice que contra esas cosas no hay ley. Ahora, yo entiendo que todo eso está condensado en el amor. Porque cuando usted va a 1 Corintios 13 y le dan la definición del amor, dice que el amor es benigno y el fruto del Espíritu es la benignidad, es un fruto del Espíritu. Dice que es sufrido, dice que es paciente, dice que todo lo cree. Todo lo cree quiere decir fe y la fe también es parte del fruto del Espíritu. Entonces todo realmente se engloba o se compendia en el amor. O sea que cuando dice que nuestra fe va a ser probada para producir paciencia, es porque el amor de Dios está operando allí. Es decir, yo soy paciente para esperar. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos en un aula de clase y supongamos soy una maestra y estoy explicando algo. Y entonces la mayoría de los muchachos, de los estudiantes, entendieron muy bien y terminaron. Pero hay un muchacho que no entendió ni papa, que está, es que yo no entiendo, explíqueme otra vez, Miss, mire, es que yo aquí, y entonces va y le explica, y nada, y no entiende, y se queda después de clase, y le sigue explicando, y no entiende, y puede que el maestro diga, es que me agota la paciencia, yo ya no doy más. Entonces, quiere decir que hay algo, de pronto el Señor me ha puesto a ese joven, ese muchacho, sencillamente para que yo pueda ejercitar el amor. Porque si yo tengo suficiente amor por ese jovencito y entiendo que quizás no tiene la misma capacidad intelectual o que sencillamente tuvo una dieta diferente que los demás y por eso no capta ciertas cosas, pero cuando yo desarrolle el amor o manifieste el amor por él o por ella, entonces se va a manifestar la paciencia. Yo puedo ser paciente con alguien si le amo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? El amor genuino de Dios en nosotros nos permite ser pacientes y tolerantes. ¿Sabe que hay gente que dice, ay no, yo mejor hago yo las cosas? Porque estar perdiendo tiempo enseñándole a gente cabezona que no quiere entender, ¿verdad, Pastor Roger? Mejor las hago yo. Porque tardo y le enseño y le digo y vuelven a cometer los mismos errores. Yo, sí, eres impaciente, pero en realidad el origen es que no se ha desarrollado en mí el genuino amor, como Dios ama a esa persona que me hace sentir impaciente. ¿Sí? Todos pasamos por eso. A todos nos ocurre y a veces con nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños. Mire, yo he llegado a la conclusión que la mejor escuela, una de las mejores escuelas de la vida para formarnos en carácter es ser papá y mamá. Y cuando los niños arman unos berrinches, unas rabietas, que miren mis amados, cuesta elevarse y ser pacientes y no sacarse el cinturón o la mano o darle su buena nalga. Eso es lo que en la carne uno quisiera hacer, pero allí el Señor nos moldea, nos forma y nos ayuda
para ser pacientes. Y bueno, y si no pasan la prueba, les va a mandar otro niño quizás más inquieto. Entonces mejor hay que superar la prueba rápido. Por eso yo tuve 5. Bueno, vaya a Primera de Pedro capítulo 1. Los hijos espirituales y ministeriales son una escuela de alto nivel. No basta la de los hijos biológicos. Cuando el carácter tiene que ser más refinado, entonces Dios nos da hijos espirituales y ministeriales para formarnos. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Cuando ellos se convierten en padres espirituales, entonces entienden. Primera de Pedro 1, verso 6. Dice el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, lo mismo que decía Santiago, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La palabra salvación, aquí en el verso 9, usted bien podría sustituirlo por liberación, liberación de nuestras almas. La salvación es un proceso compuesto. Primero la justificación del espíritu, después la liberación del alma y por último la adopción de los cuerpos. Pero nosotros tenemos una fe dada de Dios que es para creer que Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, nos libró de nuestros pecados, nos libró de la condenación, de la muerte y que ahora tenemos vida nueva. Ok, esa es por la fe que nos fue dada y fue activada por la palabra. Pero aquí está hablando de una fe que es el fruto. Y el fruto de fe tiene un objetivo. Y dice que tiene que ver con la liberación de nuestras almas. O sea, si usted no desarrolla el fruto de la fe, usted no tendrá la paciencia para esperar la liberación de su alma. ¿En qué consiste la liberación de su alma? Yo tengo que ser libre de los pensamientos del pasado que me persiguen. Yo tengo que ser libre de los resentimientos que tengo en el corazón. Yo tengo que ser libre de todo aquello carnal que se opone a la naturaleza de Cristo. Cuando mi alma sea liberada, será salvada. ¿De qué soy salvado? Del dominio del pecado, del dominio de las tinieblas. Pero mientras estamos en este caminar, en esta tierra, en el planeta Tierra, estamos en un continuo proceso de liberación de nuestra alma. El problema es que algunos como que no queremos o no nos gusta ser liberados del alma y entonces nos aferramos a ella y empezamos a sobar el alma o a buscar quien nos sobe el alma. Usted vio en algún tiempo, hace varios años, salieron unos muñequitos peludos así que eran, le decían, en México les llamaban tamagotches, no recuerdo aquí cómo se llamaban, pero la gente los compraba y entonces les daban de comer y se ponían un horario porque determinada hora tenían que hacerle no sé qué al muñequito y lo sobaban. ¿Alguien estuvo familiarizado con eso? No soy tan vieja yo, por favor. Ok, gracias. Gracias Gaby, me diste esperanza. Ok, entonces sobaban al muñequito. Era como decían que psicológicamente era para que las personas tuvieran algo que dependiera de ellos. Imagínese usted, ay, que depende de mí, ay, que tengo que ir ahorita, tengo un break para ir a sobar el muñeco. Bueno, muchos de nosotros tomamos nuestra propia alma como que fuera un tamagotchi y la vivimos sobando continuamente.
sobándola, sobando el alma, sin querer que sea liberada, sino que manteniéndole las ataduras, porque nos gusta. A la larga es porque nos gusta. Pero la única manera de encontrar la liberación de nuestras almas es por la fe. ¿Fe en quién? En el Señor Jesucristo. Entendiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora dice que la fe tiene que ser, aunque lo compara con el oro, dice que aunque el oro es algo natural, corruptible, algo destructible, pero que la fe es comparable al oro, que tiene que ser probado. El oro, cuando usted encuentra oro, las personas que van y que lavan oro y que encuentran oro en las minas de oro o en los ríos, ese oro porque viene con impurezas, viene con contaminación. Y para que usted pueda obtener el oro puro, a veces puede tener una piedra de este tamaño y la tiene que pasar por fuego de altas temperaturas. ¿Para qué? Para que se desprenda y se derrita toda la contaminación, todo otro metal que no es oro, porque el punto o la temperatura a la cual el oro se derrite es mayor, las otras impurezas se van a ir desprendiendo. Y entonces llega un momento a una alta temperatura que usted tiene un oro totalmente puro y se le cayó todo lo que... Entonces ahí le dice, es oro de 18 quilates, pero tal vez de una piedra de este tamaño a usted le queda una pepita así de oro de 18 quilates después de que le quemó todas las impurezas. Muy bien. Entonces dice que así como para probar el oro hay que pasarlo por un crisol y por una alta temperatura, así es la fe nuestra, que tiene que ser probada. O sea, ¿quién es el más beneficiado después de que la fe ha sido probada? Nosotros. Porque sabe que hay muchos cristianos que tienen una super fe basada en la nada. O sea, no sé si me explico. Mire, lo hemos visto muchas veces, aún lo vemos con Capi, lo vemos cuando íbamos a Israel, lo hemos visto muchas veces. Sí. Hermano, usted va a ir a tal lado. Amada, yo por fe voy. Sí, hermano, pero tiene que inscribirse. Sí, pero yo por fe voy. Pero mire, hay que llenar una hoja, hay que llenar una inscripción. Sí, pero usted apúnteme porque yo por fe voy. Pero es una fe basada en la nada. O sea, la Escritura dice que la fe tiene obras, se manifiesta con obras. ¿Y qué pasa? Llega el día del viaje y entonces me encuentro con que la gran mayoría que iban por fe me dicen, no, mire, bórreme porque no me llegó la provisión. No sé si me estoy dando a entender. La fe tiene que estar sustentada en algo. No estoy diciendo que es que usted va a depender de una persona que le va a mandar una remesa. Eso no es fe. ¿Me explico? Eso es, mire, yo creo que voy porque estoy esperando que en tal fecha mi hermano me va a mandar de Estados Unidos una remesa y cuento con eso. Pero no lo llame fe. Fe es que usted está dependiendo de un Dios sobrenatural que usted sabe que le va a proveer y que lo va a tener pronto. O sea, pero a veces queremos parecer bien espirituales y tenemos una super fe, pero no tiene obras esa super fe. Por ejemplo, que se enfermó alguien o se enfermó el niño, qué sé yo, o alguien. No, es que yo sé, por fe él ya está sano. Mire, me pasó no hace mucho con alguien. Una persona que vino un ministro, una profeta de Dios y dio una palabra sobre sanidad. Y este hermano, él de todo corazón, pues dijo y creyó, no, yo creo en la palabra que dio la profeta y yo estoy sano. Él tenía un cuadro diabético muy severo y está bien el creer que Dios le sanó. El asunto es que tiene que demostrar que Dios le sanó. Me explico, o sea, tenía que haber ido a hacerse los análisis para confirmar que Dios lo sanó. No puede ser una fe sin obras basado en la nada. Ok, Dios lo sanó, hágase los análisis. Pero no, él dijo, no, ¿para qué voy a ir a hacerme exámenes si yo ya sé que el Señor me sanó? Pero fue bien serio porque casi perdió la vista, perdió la sensibilidad en sus miembros. Cada vez se iba poniendo peor porque él descontinuó el tratamiento en base a que él creyó o creía que Dios le sanó.
pero no estaba fundamentado en algo, no estaba demostrada esa acción. Entonces la fe tiene que ser probada, en el sentido que después de que pasamos por fuego, después de que pasamos por la prueba, lo que queda es la verdadera fe que tenemos. ¿Sí me está entendiendo? Estoy diciéndolo bien, ok. Porque Dios solo puede trabajar con el nivel de fe operativo que tenemos, no el ilusorio. Porque podemos tener una fe ilusionada, una fe mística, que a la hora llegada no produce un fruto. Pero Dios trabaja con la fe genuina nuestra, la verdadera, la que después de haber sido pasada por fuego, tiene un fruto. Ahora, todo el fin de nuestra fe es la salvación o la liberación de nuestra alma. Todo lo demás que vivimos en esta tierra es parte de un proceso para llegar a la liberación completa de nuestra alma. Vaya a Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, diga conmigo, paciencia. O sea, tribulación y prueba aquí es similar. ¿Y qué es lo que produce? Paciencia. O sea, Dios está muy interesado en que desarrollemos paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe qué? La impaciencia muchas veces nos hace abortar los milagros. Por lo menos yo lo he vivido. ¿A alguien le ha pasado? De pronto me doy cuenta que tengo necesidad de algo. Y entonces, en lugar de inquirir en el Señor, porque Él me podría revelar que alguien me lo va a traer ese algo, no, yo me voy impacientemente y compro. Y a los 3 días me llega exactamente aquello que fui a comprar. ¿A alguien le ha ocurrido? ¿Verdad que sí? Entonces, a veces por impacientes abortamos los milagros. Dios tiene allá algo, yo quiero bendecir a este hijo con tal cosa, pero se desesperó y fue impaciente, entonces ahora lo guardo, porque hay muchas cosas que ni cuenta nos damos que las abortamos. Lo guardo para alguien más porque ya se lo probé yo por sí mismo, yo que pensaba bendecirlo. La impaciencia a veces nos lleva a tomar decisiones abruptas o decisiones que no son las correctas, porque no esperamos en Dios lo que Él quiere hablarnos, quiere decirnos. ¿Sabe que es tan importante poder reposar en cosas o en a veces decisiones importantes, que si lo hacemos impacientemente después nos damos cuenta que no era así como teníamos que haberlo hecho? Entonces, Dios quiere que nos gloriemos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque eso produce paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es importante para el carácter y la madurez. Y Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. O sea que es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hacer la voluntad de Dios, pero tengo que esperar pacientemente el galardón o la promesa que Dios tiene. Y puede que se refiera a la plenitud de la vida, la gloria, lo que Dios nos va a dar allá, pero también tiene que ver con otras promesas del Señor. Necesitamos aprender a esperar pacientemente. ¿Sabe? Nosotros como hijos, si estamos en el camino para ser maduros y perfectos, si de algo podemos estar seguros, es que vamos a ser atribulados con diversas pruebas. ¿Está conmigo? Bueno,
Ahora, nos conviene soportar y gozarnos en Él con paciencia. ¿Sabe? La palabra soportar es una palabra compuesta y lo que quiere decir es sobrellevar la tensión hasta que la obra de Dios se haya completado. Sobrellevar la tensión hasta que la obra de Dios se haya completado. Entonces, es importante que tengamos la certeza de que el Señor nunca nos dejará solos en medio de la prueba. Y sabemos que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Y nosotros decimos, sí, amén, puede que usted diga sí, cómo no, amén. Pero yo quisiera que se clavara así en lo profundo del corazón, que sepamos que el Señor no nos dejará solos en medio de la prueba. Porque aunque intelectualmente lo sabemos, como que se nos hace difícil digerirlo en el espíritu. Yo quiero compartir un ejemplo bíblico que seguramente usted lo sabe y lo conoce, pero le quiero refrescar. Y es de la vida de José, el hijo de Jacob y Raquel. José, hijo de Jacob y Raquel, recuerde que Raquel era la amada de la juventud de Jacob, pero que cuando fue y trabajó con Labán por ella, a la hora llegada resulta que le dieron a Lea. Y entonces después trabajó otros cuantos años y bueno, y cuando por fin le dan a Raquel no podía tener hijos y entonces Jacob tuvo hijos con Lea, con la sirvienta de Lea, con Raquel, con la sirvienta de Raquel, o sea, Bilha, Silpa, Raquel y Lea. Pero cuando nace José, ya Jacob era muy avanzado en años. Y entonces yo creo que él lo quería como un hijo nieto. ¿Sabe? Cuando las personas muy mayores tienen un hijo, lo consienten como que fuera un nieto. Y así era el caso de Jacob con José. Y entonces dice, cuando usted lee, ¿verdad? En Génesis 35 y por ahí, que era su hijo preferido, su hijo predilecto. Le habían hecho una túnica de colores muy especial que sus hermanos no tenían. Claro, los hermanos lo odiaban, pero ¿y cómo no, verdad? Si el padre mostraba preferencia por José, entonces los hermanos de él lo aborrecían, lo odiaban y querían matarlo. Pero lo interesante es que a pesar de que él fue odiado por sus hermanos, a pesar de que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes madianitas, a pesar de que lo metieron en una cisterna, a pesar de que él fue a parar a la casa de Potifar, donde la mujer de Potifar lo sedujo, lo acusó, él fue a dar a la cárcel. A pesar de todo esto, él tenía un llamado de Dios y una palabra de parte de Dios, y esa palabra tenía que esperar su cumplimiento. Ahora, un error quizá que José cometió, digo yo un error, pero cuando uno viene a ver todo el diseño profético, creo que Dios lo tenía bajo control. Pero uno diría, pero qué muchacho tan tonto, ¿cómo se le ocurre compartirle a sus hermanos y a su padre el sueño que tuvo? El sueño era de que sus hermanos y sus padres se doblegaban delante de él y él era como autoridad de ellos, siendo el menor. Obviamente eso hizo que los hermanos se pusieran más furiosos contra José, pero entendemos que todo era parte del diseño y parte del plan. Entonces, nosotros vemos que vaya a Génesis 39. Aquí ya José está en la cárcel que era del palacio, por causa de que la mujer de Potifar, porque él llegó a ser de mucha confianza de Potifar, pero la mujer lo seducía y quería acostarse con él y él nunca quiso, y dice que una vez pues salió huyendo, ella se quedó con las ropas de él, con el manto de él. Yo digo que estuvo demasiado cerca como para que ella tuviera acceso a las ropas, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así. El punto es que ella empezó a gritar y llegaron los guardias del palacio y él terminó en la cárcel. Pero aunque José estaba en la cárcel, Dios no lo dejó. El punto que yo quiero enfatizar hoy es que no importa si estás en la cisterna, no importa si estás en la cárcel, no importa si estás siendo acusado, no importa si estás siendo demandado, si tú eres un hijo de Dios, Dios estará contigo en medio de la tribulación y de la prueba. Génesis 39, veamos verso 20. Y tomó su amo a José
y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Repita conmigo: Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿No le parece a usted algo tremendamente extraordinario que aunque haya estado en la cárcel, ahí haya sido prosperado? Porque los hijos de Dios cuentan con la gracia y el favor del Señor. Y no importa el lugar donde estén, no importa la condición en que estén, no importa que estén a los ojos de los hombres como alguien repudiado, allí va a gozar de la gracia y el favor de Dios. Y se va a convertir en jefe de los que están en la cárcel, en el presidio. Y todos sabían que José gozaba del favor de Jehová. Jehová estaba con él. Él no lo dejó y no lo desamparó. Y eso es lo importante que esta mañana debemos de entender. Aunque estés en la llanura, aunque parezca que estás acabado, que estás terminado, que a los ojos de la gente no valieras nada, Jehová está contigo. Si tú has creído en el Señor, Él está contigo y no te va a dejar. Amén. Sí, apláudale fuerte al Señor. Quiero que vaya a Salmo 105, verso 17. En este salmo, el salmista nos habla acerca de José. Y mire lo que dice, Salmo 105, 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta, diga conmigo, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Fíjese bien este verso. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. O sea que desde que fue dada la palabra o la visión hasta que se cumplió la palabra, todo ese trámite, todo ese tramo, fue un proceso de ser probado. ¿Sabe cuánto duró ese proceso? Usted lo lee en la Biblia y en 3 capítulos lo lee todo. Fueron 13 años el tiempo. Verso 20, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. O sea que aún José pasó todo ese proceso para enseñarle sabiduría a otros. Yo sé que si a usted le preguntan, usted no quisiera pasar por ese proceso, pero definitivamente Dios sabe a quién eligió. Dios tenía un propósito mayor que sencillamente levantar a José. Dios quería salvar a todo su pueblo Israel a través de un hombre que se dispusiera a pasar un proceso. No sé si me está captando. Muchas veces, si tú te dispones a pasar el proceso de Dios, Dios te puede usar como un instrumento útil para salvar a todo un conglomerado, a toda una ciudad, a toda una nación. Va más allá de lo que nosotros podemos entender. Ahora, ¿cómo se desenlaza el proceso? Allí en la misma cárcel estaba el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del rey, que se habían sublevado y los habían mandado a la cárcel. Y un día el copero tuvo un sueño y también el panadero tuvo un sueño. Y ellos estaban inquietos que qué será este sueño.
Y entonces José le dijo, dígame a ver cuál es el sueño. Y entonces el copero le dijo, yo soñé que yo era una vid y tenía 3 sarmientos y en el extremo de los sarmientos habían unas uvas y exprimía las uvas y entonces el vino yo lo ponía en la copa y se lo daba al rey. Bien, le dijo José, eso significa que dentro de 3 días tú vas a ser sacado de la cárcel y vas a ser restituido a tu lugar, a tu posición, y vas a volver a ser el copero del rey. Y le dice José, solo te pido que cuando eso ocurra no te olvides de mí y le digas por favor al rey que me saque de aquí, porque yo no hice nada para lo cual estuviera aquí. Y entonces dice el panadero, pero bueno, ¿y mi sueño? Y entonces ya le cuenta el sueño. No, que yo soñé que tenía 3 canastos en la cabeza y entonces el pan estaba sobre el canasto y ya. Y entonces José le dice, bueno, lo que significa que de aquí a 3 días a ti te van a cortar la cabeza, te van a poner en la soga y vas a morir. Y obviamente no le gustó nada al panadero, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? 3 días después era el cumpleaños del rey. Y por cuanto era el cumpleaños del rey, dijo, bueno, voy a sacar a estos que están ahí en la cárcel, y los saca a los 2 y ocurrió tal cual. Al copero lo restituyó a su posición y al otro lo mandó a la horca. Pero el copero se olvidó de la emoción, se olvidó que José le había pedido que le dijera al rey que lo sacaran de ahí. Así es que ahí siguió. Pero un día, 3 años después, el rey o Faraón tiene un sueño. Y él empieza a llamar a todos los magos, adivinos, a todos los que están cerca, y nadie le puede interpretar el sueño. Y entonces el copero le dice, uy, me acabo de acordar, me tengo que confesar de mi pecado, me olvidé de José. Y empieza el copero y le dice, hay un hombre allí en la cárcel, fulano de tal, que se sabe interpretar los sueños. Nosotros tuvimos este y este sueño y él lo interpretó. Y claro, el rey dice, tráiganmelo de inmediato. Y entonces llega delante del rey y él le dice cuál es el sueño que ha tenido. ¿Y qué representaba? Eran 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y representaba que iba a haber 7 años de abundancia, pero que ya estaban en los años de abundancia, y que después de eso iban a venir 7 años de hambruna, y que por lo tanto, le dice José, tienes que buscar a alguien sabio, alguien que tenga la sabiduría de Dios, para que sepa cómo almacenar alimentos en estos años que quedan, para que cuando venga la hambruna, tu pueblo no muera de hambre, porque ustedes podrían ser un granero para todos los países de alrededor. Y entonces el rey dice, pero ¿y quién más sabio que este? Si me acaba de interpretar el sueño. Y entonces lo pone como jefe, como gobernador de Egipto. Imagínese usted un hebreo como gobernador de Egipto. Ahora, como le dije, este proceso duró 13 años. Pero Dios lo usó para preservar a su pueblo. Cuando Él es gobernador, Él hace todo lo necesario para que tuvieran suficientes graneros llenos para cuando viniera el tiempo de hambruna. Y ocurrió tal cual. Y cuando llega el tiempo de hambruna, Egipto era el único que tenía granos almacenados. Y entonces Israel tuvo que venir a pedir pan. ¿Y quiénes cree que vinieron? Usted ya lo sabe. Si no leyó la Biblia, vio la película. Así es que vinieron los hermanos de José a pedir. Pero mire, vaya por favor a Génesis 45, verso 5. Está José frente a sus hermanos y cualquiera diría, este sería el chance de vengarse y decirle, bueno, me querían matar, me metieron a la cisterna, me vendieron a los mercaderes, ahora se mueren de hambre. Eso habría hecho alguien que no tenía temor de Dios. Pero ¿qué pasó? Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, lea bien, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, si usted medita un poco,
delante de toda la gente, eran sus hermanos los que lo habían enviado allí. O sea, lo que naturalmente se manejaba era que José había estado en todo este proceso por culpa de sus hermanos que lo odiaban, ¿verdad? Pero no es lo que José entendió. Qué bueno que José tuvo entendimiento para saber que era la mano de Dios. Así que cuando se encuentra con sus hermanos le dice, ni se crea que fueron ustedes los que me enviaron aquí. Fue Dios el que me envió para preservación de vida. ¿Verdad? Es como cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado. Todos pensarían que era el diablo mismo. Todos pensarían, oh, fueron los romanos, fueron los judíos, fue el diablo. Hasta la fecha gente lo dice. Oh, los judíos mataron a Jesús, dicen algunos. Y así decían en la iglesia católica. Y otros dicen, no, fueron los romanos. Y otros, no, fue el diablo. No, fue Dios mismo. Fue Dios quien lo propició. Porque había un diseño, porque era para salvación y preservación de vida de toda la humanidad. Por eso es que Jesús tuvo que pasar lo que pasó para preservar la vida espiritual de todos nosotros. O sea, nosotros necesitamos entender más allá de lo que parece, más allá de las formas naturales en que ocurren las cosas, necesitamos entender que nada ocurre en nuestra vida si somos sus hijos, si no es porque Dios así lo ordenó. Lo bueno y lo malo. Porque tenemos la tendencia de pensar, ay, esto es bueno, Dios me bendijo, me regalaron tal cosa, la bendición de Dios. Pero no cuentas como bendición algo que temporalmente parece malo, pero que tiene un fruto al final, o que tiene un desenlace que es mayor de lo que tú estás viendo. O sea, lo bueno y lo malo, tenemos que dar gracias a Dios por todo. A veces no entendemos en el momento y ni estemos preguntando por qué, porque me pasó, porque a mí, porque yo. No, ¿para qué Dios propició esto? ¿Qué tiene Él? ¿Qué plan tiene Dios más allá que yo no he entendido? En Génesis 50, 18, seguimos con José. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo quiero que usted medite mucho en ese verso 20. Hay gente que maquina algo mal contra nosotros, pero si somos hijos de Dios, Dios puede permitir que maquinen mal, pero Él meterá su mano y lo va a trastocar, lo va a cambiar, lo va a transformar en bien para nosotros al final. Aunque pasemos por una momentánea tribulación o por una temporal prueba, el Señor meterá su mano y lo tornará para bien y para bendición, y cumplirá a través de eso el propósito que Él tiene, que es mayor de lo que nosotros podemos pensar. O sea que no debemos de protestar cuando estamos pasando por una prueba, porque la prueba no es para siempre, amados. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces vendrá por un tiempo, pero no va a durar para siempre. Pero si reaccionamos con sumo gozo, va a ser más rápido el paso de la prueba. ¿Sí? Entendamos. Hay veces que uno dice, como que se me vino toda la racha. Me enfermé yo, se enfermó mi hijo, se enfermó el otro, se arruinó el carro, ¿a cuántos les ha pasado? Que es como que le viene todo de una vez. Ay, estoy sin carro, no tengo aquí, para colmo hay que ir allá. No nos quejemos. Veamos qué más tiene Dios adelante. ¿Será que se te arruinó el carro para que te regalen uno nuevo? Sí, Rosy. Debemos de pensar más allá. Yo le voy a hablar, Rigo me decía esto el otro día y empecé a meditar y a buscar sobre Juan, el discípulo amado. Bueno, al menos él es el que dice
en las cartas de Juan o en el Evangelio, que él era el discípulo amado. Él mismo se tiró flores, ¿verdad? Yo creo que cuando Pastor Remo vaya a escribir un libro, va a decir yo, el primer discípulo amado de mamá, va a decir. Pero hay que ver qué dicen los otros, ¿verdad? Entonces, Juan era el discípulo amado, ¿verdad? Pero sabe que él era el más joven de los discípulos de Jesús. Él era menor en edad que el Señor Jesús. Y él era un apasionado de predicar el Evangelio. Pero él fue apresado por predicar el Evangelio. Lo metieron preso por predicar el Evangelio. Dicen algunos historiadores, no lo dice la Biblia, pero dicen historiadores que mientras él insistía en predicar el Evangelio, como no lo podían callar, lo metieron en una olla de aceite hirviendo y aún así seguía predicando. Y como no le logró hacer nada, fue que entonces decidieron enviarlo preso a la isla de Patmos. En ese tiempo era gobernador Domiciano y él fue el que lo envió a Patmos. Patmos es una isla pequeña, solo mide 35 kilómetros cuadrados y de longitud tiene 13 kilómetros de este a oeste y queda ubicada en la bahía que se forma entre Turquía y Grecia. Y es una de las 12 islas del mar Egeo. Entonces, me gustaría ir a Patmos. Hoy día es una ciudad turística. Patmos, la isla de Patmos es muy turístico, pero en un tiempo no lo fue. Y solo hay 3 poblados allí en Patmos, 3 pequeños poblados. Y en uno de ellos levantaron como una iglesia ortodoxa, que es donde dicen que Juan recibió la revelación de lo que hoy nosotros conocemos como el Apocalipsis. Pero tiene una vista impresionante y aunque hoy le digo es muy visitado y es muy turístico, en este tiempo del emperador Domiciano, el gobernador Domiciano, era un lugar totalmente desolado. Y allí enviaban a los prisioneros que realmente querían que se murieran de hambre, querían deshacerse de ellos, y allí enviaron a Juan. Pero resulta que estando Juan allí, habiendo pasado toda la tribulación que pasó, el Señor lo visita, ¿verdad? O sea, si Juan no hubiera pasado por esa tribulación y no lo hubieran mandado a la isla de Patmos, no tendríamos ahora el libro del Apocalipsis, que son las revelaciones de los últimos tiempos. Ahora, fíjese, Juan 1, verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, el Asia Menor, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Imagínense que todos esos tratados o lo que Dios les envía es llevado a través de Juan, porque finalmente él fue liberado. Y él fue a visitar todas las 7 iglesias para llevarles el mensaje. Y él se convirtió a una edad ya muy anciano. Fue pastor en Éfeso. Y se dice que es el único de los apóstoles del Señor, de los discípulos del Señor, que no murió como mártir, murió de muerte natural. Ahora, fíjese que él falleció 70 años después de la resurrección de Cristo. Así es que él debe haber estado cerca a los 100 años de edad cuando él falleció de muerte natural. Entonces, qué tremendo el legado que nosotros recibimos a través de Juan por causa de la tribulación que él pasó por querer predicar el Evangelio. Qué tremendo que podamos dejar legados que van a bendecir generaciones. O sea, que podamos ver más allá de lo que significa la tribulación momentánea. Mire, por muchos años que haya sido la tribulación, no es nada comparado con la eternidad en el Señor. La eternidad es sin fin, ¿verdad? ¿Sabe qué? Hay una palabra que encontré en Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones escrito por Jeremías, y es
verso 37 al 41, solamente para reafirmar que Dios está en control de nuestra vida y está en control de lo bueno y lo malo. Y se lo quiero leer para que usted, por favor, la atesore. Dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. O sea, aquí el profeta está diciendo, no estén culpando a Dios. Todo lo que Él envió, lo que Él mandó, bueno o malo, lo mandó Él. Mejor escudriñemos nuestros corazones, mejor busquemos a Dios y veamos por qué nos estamos quejando. No tenemos que quejarnos del Señor, no nos lamentemos. Lo único que tenemos que lamentarnos es del pecado nuestro. O sea, es bien fuerte esa palabra, pero solo para que abramos un poquito nuestro entendimiento y nuestro corazón y podamos aceptar que lo bueno y lo malo proviene de Dios o Dios lo permite con algo, con una razón de ser. Amado mío, le digo esto, se lo he dicho varias veces y se lo repito. El diablo no tiene permiso de tocarnos a no ser que el Señor se lo autorice. Y si el Señor se lo autoriza, es para bien. Porque en medio del proceso hay esquirlas en nosotros que hay que quitar, hay cosas que nos sobran que hay que quitar y hay otras que nos faltan que hay que poner. Y para eso son los procesos. Y Dios tiene un diseño original y perfecto para cada uno de nosotros. Pero para que se cumpla eso, tenemos que pasar el proceso, nos guste o no nos guste. Y más vale que reaccionemos con sumo gozo para no alargar el tiempo del proceso. El Señor tiene una promesa para sus escogidos y es que Él siempre estará con nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él no se va, Él no se va. Él dijo que estará con nosotros todos los días. Él no se va y nos deja solos. Él está con nosotros. Quiero que vaya a Isaías 41. Es una palabra que es una promesa para todos nosotros. Y yo espero que usted la haga propia, que la haga suya este día, que se aferre a ella. Dice Isaías 41:8, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas. Yo quiero que usted haga suyo este verso 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y verso 13, por favor, guárdelo en su corazón. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué tremendo saber que Él es mi ayudador. Él es el que me ayuda. ¿Sabe? Estaba recordando en este momento la mujer que me predicó a mí el evangelio, la pastora, maestra, profeta Isabel de Cartín. Ella vive en San José, Costa Rica. Hoy día tiene una congregación allá. Pero durante esos años, cuando yo me convertí, ella viajaba por muchas naciones. Era parte de la directiva de AGLO, de Mujeres AGLO. Y ella ministraba en Mujeres AGLO, donde yo conocí al Señor. Pero hubo un momento, años después de eso,
en que ella, estando en Costa Rica, algo le comenzó a pasar y empezó a perder la vista. Y le hacían análisis y no lograban identificar cuál era su problema. Pero lo extraño era que aún para pasar una calle, imagínense, no podía ver el color del semáforo y cómo iba a ser. Entonces dice que ella desarrolló una dependencia de Dios tan grande porque no tenía quien la anduviera llevando, o a veces tenía, a veces no. Y dice que le pedía al Señor, muéstrame cuándo tengo que cruzar la calle. Y entonces el Señor le decía, ahora puedes cruzar. Estuvo 10 años así. Creo que era una miastenia gravis. Y un día, después de 10 años de estar dependiendo, y mire, oraban por ella, le imponían manos, no sanó. Pero un día, después de 10 años, se levantó y el Señor le dijo, hoy recuperas todas tus funciones, recuperas tu vista. Ahora, no se entiende, ¿verdad? Uno dice, pero es que el deseo de Dios es que la gente sea sana, pero algo pasó, Dios tenía un trato personal con ella, hay un proceso que uno no puede entender, y quizás el fruto es que ella desarrolló una dependencia total del Señor en ese tiempo. A veces dependemos demasiado aún de lo natural, aún de nuestras facultades, si no dependemos del Señor. A veces dependemos mucho del razonamiento humano y no de la dirección del Espíritu. Hay cosas que a veces Dios tiene que trabajar en nosotros y no entendemos la forma que Él lo va a hacer y cómo será el proceso. Lo importante es que necesitamos entender que Él siempre estará con nosotros. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿por qué no lo dice conmigo? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Creo que es importante entender que el Señor está entre los que nos ayudan, que Él es nuestro ayudador. Y que no, si Él es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él ha dicho que no me va a desamparar ni me va a dejar. Y quiero terminar con un salmo. Quiero pedirle que se ponga en pie para que leamos juntos este Salmo 138 y lo vamos a leer. Son 2 versos los que vamos a leer, el 7 y el 8. Pero cuando lleguemos al verso 8, quiero que lo leamos pero con voz en cuello. Y no sé si los chicos de la alabanza saben este cántico, creo que sí, es muy común. Si no, le ayudamos aquí. Dice Salmo 138, 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Pero el verso 8 lo vamos a leer a voz en cuello. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quédese en pie, quédese en pie. Vamos a declarar esto con cántico. ¿Sí lo sabemos, Gaby? ¿No? Vamos a ver. Pastor Elías nos ayuda aquí. Préstemele el micrófono ahí a Pastor Elías. Jehová cumplirá su propósito. No. Creí que era algo común. Ok. Sí, es que es del Pastor Elías, perdón. Pero él les va a dar ahí la chepia. Sí, tranquilos. Yo creo que esta es una palabra, como diríamos rema, una palabra específica, una palabra profética para usted en esta mañana. Yo percibo por el Espíritu que hay muchas personas pasando procesos duros, serios, muchos que han estado en quebranto, algunos que no vinieron inclusive. Y que dicen, ¿cómo salgo de esto? Pero yo quiero a través de este cántico que usted de verdad que con un corazón abierto pueda decir, eso es para ti, Amparito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Los años que has pasado no son nada comparados con la gloria venidera.
Dios te trajo para escuchar esta palabra y para entender que los procesos siempre llevan al cumplimiento de la voluntad de de todo Dios. corazón, delante de los Te bendigo de dioses todo te corazón. cantaré. Alabaré Aleluya. hacia tu santo templo, alabaré por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos, dígalo, pero como que lo está sintiendo. Tu misericordia es para siempre, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tu misericordia es para siempre, tu misericordia es para siempre. Aleluya. Vamos otra vez. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Ya yo anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás. Tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tu misericordia es para siempre, tu misericordia es para siempre. Pastora Rosy, venga hija. Mientras estaba compartiendo esta palabra, Dios puso algo en mi corazón para usted. Que aunque aparentemente todo está bien, ha habido un proceso muy fuerte por el que han estado pasando. Y yo la veo a usted más callada, como que Remo más lo puede decir, pero usted callada en medio del proceso. Y dice Dios que no se sienta culpable de aquellos que han querido acusarla, que no reciba la acusación, porque Jehová cumplirá su propósito en usted. El llamamiento que Dios le hizo y la promesa que Dios le dio tendrá cumplimiento muy pronto, porque has soportado todo este tiempo y me alabaste, dice el Señor, en medio de la prueba y la tribulación, y no te quejaste y no preguntaste por qué. Y aquí dice Dios, yo tengo la recompensa. Yo vengo con recompensa. Yo veo como un cofre grande, y Dios abre su buen tesoro delante de usted, y dice el Señor, por cuanto has amado mi palabra más que a ti misma, has amado mi palabra y has honrado el pacto que hiciste conmigo, yo abro una puerta que nadie podrá cerrar. Bendito el depósito del vientre, bendita la palabra, bendito, bendito sea el Señor por la respuesta. Jehová cumplirá. Vamos a repetir el coro. Tu misericordia es para siempre, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tu misericordia es para siempre, tu misericordia
Señora Felicia, tiempos de cumplimiento se acercan, tiempos de cumplimiento, tiempos de ver la gracia y la misericordia del Señor. Jehová cumplirá su propósito en usted. Jehová cumplirá. Él no desamparará la obra de sus manos. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Jehová cumplirá. Vamos, repetimos. Su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es para siempre. Profeta Yona, esta palabra ha sido para usted, pero Jehová cumplirá su propósito en usted. Él no desamparará la obra de sus manos. Y aunque a veces pareciera que tarda, no tarda el cumplimiento. Jehová cumplirá su propósito en usted. Porque aunque el proceso ha sido largo y ha sido duro, mayor será la recompensa. Jehová cumplirá. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia es para siempre. Tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es para siempre. Aleluya. El que fue bueno es bueno y seguirá siendo bueno. No desamparará a su pueblo, no lo dejará solo. Su mano está extendida a favor tuyo. Tómalo, tómalo, tómalo. No desamparará, no te desamparará, no te dejará, no te abandonará. Siempre está ahí. Antes, en el tiempo pasado, cuando todo estaba perdido, Él vino y te salvó. Él no cambia, es el mismo. Te levanta nuevamente, te saca adelante. Amado, sea muy bendecido. Abrace, dele una palabra de bendición al que está al lado suyo. Declare la palabra del Señor. Bendígalo en el nombre del Señor. La gracia, el favor, la paz, la misericordia de nuestro Dios y Padre sea sobre cada uno de ustedes y que sean muy, muy bendecidos.